Cuando las cámaras se apagan, los secretos del cine comienzan a revelarse. Rodajes malditos, símbolos ocultos, accidentes inexplicables, relatos de maestros directores y mensajes encriptados que solo unos pocos podrán desentrañar. Esto es Expediente Neptuno, el lado oculto del cine ritual. Muy buenas noches. Soy Santiago Llobregat y sean bienvenidos a este tercer episodio de Expediente Neptuno. Como ya lo saben, la intención de este programa es que se vuelva una tertulia amena y sofisticada donde el cine se nos revela más allá del plano. Y a todos los que conformamos el mundo de la creación audiovisual, ya sean directores, espectadores, en general amantes del cine, y que nos acompañan desde sus estudios, salas de montaje, rincones creativos o sus hogares, pónganse cómodos y sírvanse una copa. Preparen un buen café y pónganse cómodos. Este espacio es para ustedes, un refugio donde las historias cobran vida y la inspiración fluye sin prisa. Esto es Expediente Neptuno. Comenzamos ahora. En los años 80, el cine de terror vivía una época dorada, dominado por sagas icónicas donde el miedo se representaba casi siempre a través de figuras concretas. El asesino enmascarado, ese monstruo inagotable, o presencias malignas que tenían rostro humano. Pero de repente, una historia surgió desde las sombras para romper aquel molde, para explorar lo oscuro y también lo prohibido con una crudeza y una complejidad inéditas. Hellraiser, dirigida por Clive Barker en 1987, no es simplemente otra película de terror. Es una experiencia perturbadora, una puerta abierta hacia un universo donde las nociones tradicionales de dolor, placer y moralidad se difuminan y se retuercen hasta que resultan, para nuestros ojos, irreconocibles. Lo que hace única a esta película no es solo su terror gráfico o su atmósfera opresiva, sino la manera en que toca temas universales desde un ángulo inquietante e incluso filosófico. ¿Qué sucede cuando se cruzan los límites de lo humano? ¿Dónde termina el placer y comienza el sufrir? Y más importante aún, ¿qué precio estamos pagando? ¿O qué precio estamos dispuestos a pagar para poder explorar esos límites? Clive Barker, quien hasta entonces había sido conocido principalmente como escritor de literatura fantástica y horror, decidió adaptar para la pantalla grande su propia novela The Hellbound Heart, llevándonos a un mundo donde la curiosidad humana activa fuerzas que trascienden toda comprensión. La idea de un objeto, el llamado cubo de Lemarcan, que abre la puerta a una dimensión infernal poblada por los cenobitas, seres que desafían toda lógica humana,
por supuesto que llevó al género a una nueva frontera. El cine de terror, con Hellraiser, dejó de ser un simple entretenimiento para transformarse en una exploración del deseo, el castigo y la frontera borrosa entre ambos. Este filme marcaría un antes y un después, no solo por sus escenas impactantes, sino por la profundidad de su narrativa y la complejidad de su universo. En esta serie vamos a desentrañar no solo la historia de Hellraiser, sino los secretos, las anécdotas y las atmósferas que hicieron posible esta obra, recorriendo sus espacios, sus personajes y las huellas imborrables que dejó en el cine y la cultura popular. Pero antes de sumergirnos en ese mundo, te invito a preparar tu mente y a abrir bien los oídos. Lo que vas a escuchar no es solo una historia de terror, sino un viaje a los límites del placer y el dolor, donde un cubo es mucho más que un simple rompecabezas. La historia y los personajes. La historia de Hellraiser es, a primera vista, un relato oscuro y perturbador sobre la obsesión, la traición y la seducción del dolor. Pero al adentrarnos en ella, descubrimos poco a poco una trama que va más allá de esto evidente, donde cada personaje está atrapado en su propio laberinto emocional y moral. Todo comienza con Frank Cotton, un hombre cuya búsqueda de experiencias extremas y sensaciones prohibidas lo lleva a descubrir el misterioso cubo de Lemarkand. Este objeto no es un simple rompecabezas, es una llave hacia un reino donde el placer y el sufrimiento se mezclan sin límites. Frank abre el cubo, liberando a los cenobitas, seres extradimensionales que representan esa mezcla, torturadores y amantes al mismo tiempo, que desatan sobre él un castigo eterno. Atrapado entre la vida y la muerte, Frank se convierte en una figura grotesca, un ser mutilado que busca regresar al mundo de los vivos para poder restaurar su cuerpo y disfrutar nuevamente de los placeres terrenales. Para ello, manipula a su hermano Larry y a la esposa de este, Julia, quien tiene un pasado oscuro con Frank. Julia es uno de los personajes más complejos y perturbadores de la historia. Su obsesión por Frank la lleva a cometer actos atroces para ayudarlo a reconstruirse, mostrando cómo la pasión y la perversión pueden conducir a la destrucción. Su relación con Frank no es solo de amor, sino un vínculo cargado de culpa, deseo y desesperación. Larry, por otro lado, representa la inocencia y también la normalidad, en contraste con la decadencia que los demás personajes atraviesan. Su casa se convierte en el escenario de una batalla entre la luz y la oscuridad. También una batalla entre la vida y la muerte. Finalmente, los cenobitas, liderados por Pinhead, son la manifestación física del tormento y la fascinación por lo prohibido. Pinhead, con esta imagen icónica de clavos atravesando su cabeza, es mucho más que un simple villano. Es un símbolo del equilibrio entre orden y caos, placer y dolor, justicia y también castigo,
Su presencia imponente y su voz calmada esconden una crueldad aterradora. Cada uno de estos personajes, con sus motivaciones y secretos, construye una narrativa que atrapa al espectador en un juego psicológico y sensorial. La historia no se limita a mostrar horrores explícitos, sino que explora los límites de la experiencia humana, cuestionando qué estamos dispuestos a sacrificar por deseo, curiosidad o redención. En este universo nada es blanco ni negro. El bien y el mal se mezclan en tonos grises y cada acción tiene consecuencias que escapan al control humano. La casa donde ocurre la mayor parte de la historia es en sí misma un personaje más. Un lugar donde los recuerdos, la traición y el horror convergen, aumentando la tensión y la sensación de claustrofobia. La maestría de Clive Barker para crear personajes aún en medio del horror más crudo es lo que ha hecho de Hellraiser una obra que perdura y sigue fascinando décadas después. Cuando Hellraiser irrumpió en la escena del cine de terror, no solo introdujo una nueva historia macabra, abrió un universo simbólico que trascendió a su época y redefinió los límites del género. Esa influencia sigue vigente hoy, casi 4 décadas después. Lo primero que hizo fue su compleja mitología. Más allá de ser un simple filme de terror con sustos y sangre, la película planteó preguntas profundas. Clive Barker no solo escribió un guión, sino un cosmos oscuro y fascinante, donde estos monstruos cenobitas custodian una verdad terrible y enigmática. Este enfoque filosófico y simbólico abrió camino a un tipo de cine de terror que no solo busca asustar, sino también incomodar, reflexionar y generar fascinación por lo oculto y lo críptico. Por eso esta película es mucho más que un clásico, es una obra que invita a un diálogo inquietante con el espectador, un desafío a mirar más allá del velo superficial del miedo. Su iconografía, especialmente la figura de Pinhead, se ha convertido en un símbolo de culto. Pinhead no solo es un villano, es un arquetipo de horror que fusiona estética, misticismo y teatralidad. Este personaje ha inspirado desde cómics hasta tatuajes y es recurrente en convenciones y festivales de cine de género. La imagen de su rostro atravesado por clavos es una de las más reconocibles y estudiadas en la cultura popular del terror. En el terreno cinematográfico, Hellraiser abrió la puerta a un subgénero, el horror corporal o body horror, donde el cuerpo humano se transforma, muta o se descompone de formas que desafían la lógica y causan repulsión y fascinación simultáneamente. Esta exploración de la carne como espacio de horror influenció a directores posteriores y fue pionera en darle un significado simbólico al sufrimiento físico. Además, la película generó una franquicia que, aunque con altibajos como ha pasado con otras, expandió el universo de los cenobitas y exploró diferentes historias dentro del cosmos de Barker. El rodaje de Hellraiser es tan fascinante y oscuro como la propia historia que cuenta. Fue filmada en 1986, un año antes de su estreno. Y la producción, como en otras historias que hemos tratado, se enfrentó a múltiples retos tanto técnicos como creativos, que marcaron el carácter único de esta película. Clive Barker, debutando como director, llevó su propia visión y estilo al proyecto. Como ya lo habíamos dicho, proveniente del mundo literario y teatral, Barker no tenía experiencia previa en cine, lo
lo que de cierta forma le permitió abordar la filmación con una mirada fresca y personal. Esta novedad trajo a la producción una energía única, pero también muchas dificultades en términos de dirección y logística. La película se rodó principalmente en estudios en Inglaterra, con escenarios construidos que lograron transmitir esa atmósfera opresiva y surrealista que caracteriza a Hellraiser. La elección de los escenarios oscuros, claustrofóbicos y en penumbras reforzó la sensación de encierro y tortura, que es fundamental para este relato. Uno de los mayores desafíos fue la creación de los efectos especiales prácticos para las heridas, mutilaciones y sobre todo para los cenobitas. La famosa apariencia de Pinhead y sus compañeros fue resultado del trabajo meticuloso de diseñadores y maquilladores liderados por Bob Kane. Este equipo utilizó prótesis, maquillaje y efectos mecánicos para lograr el aterrador realismo. El diseño de Pinhead en particular se inspiró en imágenes religiosas y estéticas sadomasoquistas, reflejando la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Además, el efecto del cubo, llamado Lament Configuration, se construyó con una precisión que lo convirtió en un ícono del cine de terror, con un diseño geométrico que no solamente era visualmente intrigante, sino que además se convirtió en la puerta a otra dimensión, en un objeto fetiche dentro de la mitología de Hellraiser. Durante el rodaje, el equipo tuvo que sortear, como en tantas producciones, limitaciones presupuestarias que lo obligaron a ser creativos con los recursos que disponían. Esto derivó en soluciones ingeniosas como la utilización de iluminación tenue para esconder imperfecciones o el uso de ángulos específicos para maximizar el impacto visual con un menor gasto. En términos de atmósfera sonora, la banda sonora compuesta por Christopher Young aportó un tono inquietante que complementó perfectamente las imágenes. La música no solo aumentaba la tensión, sino que también se volvió un personaje más en la historia, contribuyendo a sumergir al espectador en el mundo oscuro y retorcido de Hellraiser. Hay una anécdota curiosa y real sobre el rodaje. Doug Bradley, el actor que interpreta a Pinhead, comentó en varias ocasiones en entrevistas que la transformación diaria en maquillaje le tomaba alrededor de 4 horas. Este era un proceso agotador que le dificultaba la movilidad, pero él lo asumió con una profesionalidad absoluta. Consciente del peso visual que su personaje tendría, él se preparó mentalmente para lograr que en cada una de estas sesiones esta transformación llevara lugar. El rodaje también fue famoso por su atmósfera intensa y a veces claustrofóbica, que generó una relación muy estrecha entre el elenco y el equipo. Fue una dedicación de todos que se tradujo en un producto que hoy se vuelve un referente. Si hay algo que esta saga nos enseña, es a mirar con respeto y cautela lo desconocido. Es a entender que el precio de nuestras decisiones puede ser más alto de lo que imaginamos. La caja de Lemarchand, con sus grabados enigmáticos, permanece como un símbolo eterno de esa frontera entre lo mundano y lo infernal. Así que antes de cerrar este episodio, y como en los últimos, invito a todos ustedes que componen el auditorio de Expediente Neptuno, que como los personajes que se adentran en ese oscuro universo, no pierdas la curiosidad, pero tampoco la prudencia. Que esta historia te acompañe, y si alguna vez decides abrir tu propia caja misteriosa, recuerda bien que hay algunas puertas que una vez abiertas se vuelven difíciles de cerrar. Soy Santiago Llobregat y gracias por acompañarme en este viaje al corazón del dolor y el placer.
Cuídate y no te quedes dormido hasta ver la luz del alba. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a Expediente Neptuno.